vamos a ocuparnos esta noche, hemos hablado de los cortes de luz, hemos mostrado lo que es el calor, las consecuencias. Vamos a ocuparnos de un tema que nunca tenemos tiempo porque la realidad nos va tapando, que es lo de Ricardo Ford, que ha quedado como medio en el olvido. Hoy la madre pidió que no hablemos más del tema, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pidió silencio. Es más, vos sabés que yo estuve con Marta Ford el viernes y me contó que ella tenía un problema de vesícula, que estaba muy mal y que de hecho una de las cosas que no quería era ponerse a la merced de los médicos. ¿Y qué va a ir a un curandero? Bueno, más o menos. Porque no tenía confianza después de lo que le había pasado a Ricardo. Pero si primero dijo que dudaba, después dijo que no. Bueno, yo te digo lo que me dijo Marta. A ver, perdón, vamos a aclarar esto. Quizás cuando se habla de médicos no se habla de los médicos que particularmente atendieron a Ford los últimos días de vida de Ford. No, ella habló Quizás en general. ahí digo, no interpretamos acabadamente el sentido, porque tampoco la familia Ford es muy efusiva para explicar las cosas, ¿no? Y se toma un minutito de tiempo. Si las dudas de la familia son, entiendo yo, hay que ir traduciéndolos, me parece, a la historia médica, a la historia clínica de Ford. Sí, 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 habló en general, no a los últimos. No, pero es que al principio se entendía que hablaban de la Trinidad solamente. Bueno, es que recordemos, Fabián, que se internó por una rodilla y se lo llevó la morguera, ¿sí? Convengamos que la familia tiene todo el derecho a pensar, acá hubo algo mal, de hecho hay una causa penal en pleno trámite. Entonces, si están investigando un homicidio culposo, indudablemente no estamos hablando de la Clínica Trinidad como institución, sino de la Clínica Trinidad como una imputada a través de los médicos que han participado en una causa penal. Claro. Es un actor más en este proceso de investigación. Sí. Está Lío Pecoraro, que quiero sumarlo. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y lo veo complicado porque nosotros cuando viajamos a Miami con Ricardo para grabar el reality, la idea era también que él se pueda atender con médicos, tanto sea por su afección de la columna. Ustedes saben perfectamente que él tiene 32 tornillos literal en la columna, en una operación 16, en una segunda otros 16, y después por el tema de la pierna. La columna pasa a un segundo plano porque visitamos a un médico que es una eminencia allí en una clínica de Miami, que dijo estar sorprendido por la excelente operación que tenía. Él además tenía cifosis, los médicos van a entender perfectamente, claro, entonces él en una postura correcta estaba permanentemente hacia adelante, o sea que tenía que tomar conciencia de reincorporarse para poder mantener una postura recta, y la operación de eso le podría traer complicaciones como por ejemplo perder las cuerdas vocales u otras complicaciones que le habían informado allá. Eso con la columna. Por el tema de la pierna fue cada vez peor cuando empezó a tomar oxicodona. La morfina no le daba resultado porque ya el cuerpo, entiendo, estaba acostumbrado. Entonces hay una enfermera bioquímica farmacéutica que le presenta a un médico de apellido da Silva, de origen brasilero, Alberto da Silva, concretamente que le cambia la morfina por oxicodona. Las primeras 48 horas él se sintió perfectamente bien, de hecho allá la llaman la Happy Pill, la pastilla feliz, y después de esas 48 horas empezó a modificar su conducta para con quienes estábamos allí y su conducta personal. Se dormía, se caía, no coordinaba, divagaba. Doctores, buenas noches a ambos. Sí. Eso es la oxicodona. Claro, la oxicodona es más potente que la morfina. Pero puede producir estos cambios en el humor del paciente, ¿no es cierto? Yo me crucé con en nuestro programa en Informadísimos en Magazine, me crucé con la enfermera que le recetó, que le dio, no digo recetó porque receta no existió. ¿Una enfermera? Una enfermera que conoce a Ford, que conocía a Ford desde hacía 2 o 3 años, que lo trataba en Miami, que lo atendía cuando él se enfermaba o demás cosas, le trae a su domicilio donde estábamos parando todos para grabar el reality. En Miami. Claro. ¿Cuánto hace esto? El 2 de octubre. Viajamos el primero, el 2 o 3 de octubre, entre el 2 y el 4 de octubre ocurre esto. Le trae la píldora de la felicidad. Claro, así se la llama allá, la Happy Pill la Happy Pill, porque él en las primeras 48 horas, cuando le cambian la morfina por oxicodona, se siente muy bien, o sea, está exultante y manifiesta, estoy muy contento, estoy feliz. ¿Esa enfermera cómo consiguió eso? Bueno, trae a este señor que se presenta como médico, Alberto da Silva. Yo tenía una imagen de este señor porque lo vi yo, no es que me lo contaron. Eso es lo que se vio el acta, la receta que yo creo que publicó Yo Crónica. Esa receta no la vi porque... Que la publicó gente, Crónica. Bueno, pero esta gente no le trajo recetas a Ford. Esta gente le trajo el frasquito directamente a Ricardo. Es más,
Esta señora llega un día a la casa de las 2 o 3 veces que yo vi que vino y quería hablar en privado con Ford. Ford le dice, no, acá no tengo problema porque somos todos de confianza. No, le dice la señora, es por mí, Estela Pinavaria. Estela Pinavaria. Dice, es por mí. Entonces se lo lleva a la habitación y allí ella le entrega las pastillas, el frasquito de pastillas, que después salió la señora a decir, no, este chico no sabe nada porque no es un blister, son pastillas, no importa. Era la medicación sin receta porque yo vi que no le dio ninguna receta y la trajo ella. Ahora, y le quiero preguntar a los doctores. Con la incorporación de la oxicodona es cuando Ford, después de 48 horas, empieza a tener trastornos. Si en Argentina debe ser difícil comprar oxicodona, ¿no? Si no tengo receta, me imagino que... Si no tengo receta es difícil. No la venden. No, es venta bajo receta archivada. Claro, iba a decir, en Estados Unidos también y esta... No, si acá debe ser difícil, no quiero pensar en Estados Unidos lo que debe ser poder comprar oxicodona. O sea, no cualquiera tiene acceso. No. Pero esta gente ni acá ni allá. Esta enfermera, por lo visto, actúa en el mercado negro. No, si va con un médico. Va con una persona que dice ser médico. Va con una persona que dice médico. No vi ninguna matrícula. Bueno, dice. ¿Ustedes le hubieran dado oxicodona, Ford? Yo no sé si le hubiésemos dado, lo que sí sé es qué pasó. La oxicodona claramente le produjo alucinaciones, depresión del sistema respiratorio, somnolencia a tal punto que él se dormía parado y se cayó. Sí, se cayó 5 o 6 veces. Y se cayó de tal manera en el baño que él mismo lo contó, se fracturó el fémur. Ahí viene la fractura de fémur. Sin darse cuenta además, porque estuvo unos cuantos días sin darse cuenta. Quedó oculto la fractura de fémur, que es un hueso enorme, hasta que el doctor Dureto en su casa le revisa la rodilla, le pide una placa y en ese momento encuentra la fractura. Pero estaba enmascarado, porque estaba enmascarado por el dolor, por eso no descubren la fractura o él no se da cuenta. No se da cuenta porque la oxicodona y la otra medicación que tomaba enmascaró el cuadro de la fractura. Después de esa fractura, él continuó su vida, diríamos, continuó su vida normal con muchos dolores, porque a ver, se dice, no, pero él se sobremedicaba. El único paliativo para que él pudiera estar un poco mejor era aumentar la dosis. Ahora, Leo, a ver, sigamos tu relato. Claro, yo te voy interrumpiendo para que los doctores vayan a grano. Él empieza a tomar oxicodona. Él empieza a tomar oxicodona feliz. 48 horas. Para el doctor quiere hacer una declaración. Pero la oxicodona, como la morfina, porque es un morfinosímil que actúa en el mismo receptor que la morfina, que es el receptor... Sistema nervioso. Sí, es un receptor del sistema nervioso. Actúa sobre el mismo, pero se genera la tolerancia. Es decir, a medida que pasa el tiempo necesitamos cada vez más dosis para lograr el mismo... El sistema se acostumbra. Se llama tolerancia, que es un tipo de acostumbramiento. Pero él en 48 o 72 horas tenía que aumentar, no digo la dosis, pero quizás, bueno, al aumentar la dosis, aumentar la cantidad es lo mismo, porque en menos horas tenía que tomar más. ¿Cada cuánto se tiene que tomar y cuánto de oxicodona? En principio, lo importante es que estábamos en presencia de otro opiáceo, que era la metadona. ¿No es cierto? La metadona se la dieron, tengo entendido, ya en la Trinidad. No, vamos por partes, a ver. No allá, él toma oxicodona a partir del 2 de octubre. Del 2 de octubre, unos cuantos días. ¿Sabía esa enfermera y ese supuesto médico de que Ford había en febrero tenía un cuadro muy serio de úlcera? Porque él era recurrente viajero a Miami y conocía a esta gente y la veía en cada viaje que llegaba a Estados Unidos. Ellos estaban al tanto de lo que le había pasado con la peritonitis. ¿Y la oxicodona tiene consecuencias gástricas? Se nos va. Hay un dato importante que cuando Ricardo sube al Twitter la radiografía de columna con los 32 clavos y las 2 barras estabilizadoras, en esa placa que él sube al Twitter, que la hizo pública, hígado, ¿no? Se ve que el hígado estaba agrandado. De hecho, en la autopsia dio que el hígado estaba muy agrandado. Cuando una persona tiene un hígado grande, ¿sí?, hay que bajar la dosis de oxicodona porque tiene metabolismo hepático. Si un órgano está lesionado y uno le da dosis o la aumenta, las complicaciones como las que tuvo son peores. ¿Hasta cuándo se sabe que Ford tomó oxicodona? Por lo menos hasta cuando yo estuve, que fue el 17 de octubre, él estaba con la oxicodona. 15 días. Cuando va a la Trinidad, ¿está con...? Le dan metadona. Metadona. Sí, ¿Qué es la metadona? Debe ser algo es un morfinosímil. Igual que la morfina. Pero tan fuerte como la morfina o como la oxicodona. Es un poquito más fuerte que la morfina y menos fuerte que la oxicodona. Claro, en el medio de las dos. Sí. Ahora, además de lo que dijo el doctor, los morfinosímiles o la morfina aumentan la presión
intracanalicular del hígado, es decir, por ejemplo, de la bilis, por así decirlo. Aumenta la presión en el esfínter de Oddi, es decir, donde se conectan el cañito que viene del hígado más el cañito que viene del páncreas, y aumenta la presión, lo que puede generar también un cuadro preparador de una hemorragia. A ver, ¿cómo hago la pregunta? ¿Un médico le receta morfina, metadona o oxicodona a una persona normal que está dolorida o a alguien que se está muriendo para que muera sin dolor? No. Por ejemplo, nosotros que hacemos... A un enfermo terminal, digo. No, pero la morfina, como yo siempre digo, ha causado menos muertes que la aspirina. Es decir, la aspirina ha producido más muertes que la morfina. Y la morfina es un analgésico muy noble, manejado correctamente. Nosotros lo usamos a diario. En los postoperatorios articulares, nosotros hacemos cadera, rodilla, columna. En los postoperatorios usamos lo que se llama el rescate de morfina, por supuesto totalmente controlado, con las dosis adecuadas. Lo usamos a diario, sin ningún tipo de complicación. Es decir, tiene menos complicaciones la morfina que otros analgésicos, como por ejemplo darle dipirona intravenosa, o darle diclofenac, o darle corticoides. Diclofenac porque Sí, el dolor, el umbral el umbral Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. El umbral de dolor era cada vez más bajo, entonces cada menos cantidad de tiempo ingiriendo las pastillas que tomaba, sentía cada vez más dolor. Claro. Porque el dolor era insostenible. El comportamiento de Ford con el dolor que llevaba a cuestas era realmente insostenible. Y no lo digo porque me lo contaron, lo digo porque yo veía, estuve porque se ahí. percibía. Y además, para hacer un móvil, ¿y qué se debía sonreía haber y hecho? después no podía estar, pobre tipo. ¿Qué se debía haber hecho para un hombre con semejantes dolores? Es muy complicado lo que usted me pregunta, pero yo le voy a decir, los dolores semejantes tienen un inicio, una partida en la rodilla, ¿no es cierto? Una infección de rodilla en la época de la década del 70 o del 80, lo primero que se hacía era inmovilizarla con un yeso pelilipédico, ¿no es cierto? Es decir, un gran yeso, que ahora se utiliza muchísimo menos porque hay otra cinética quirúrgica. Pero el dolor de una rodilla séptica es terrible. Si a eso le sumamos la rodilla séptica, infectada. Si a eso le sumamos la fractura, yo pienso que ese dolor tiene que haber sido insoportable. Y creo que podía caminar gracias al conjunto de drogas que tomaba. Pero no es un dato menor. Cuando vamos a Miami, viajamos en avión sin el bastón, o sea, lo lleva de apoyo. Y allá, desde el cuarto día, no podía estar si no era apoyado en uno o dos bastones. Claro. Y cuando se tenía que introducir en el vehículo para poder conducir, era un dolor permanente. Y ni hablar cuando estaba un rato acostado y se tenía que levantar. La única posición en la que él estaba cómodo, y perdón por la expresión, era sentado en el inodoro, no por sus necesidades, sino porque encontraba una posición cómoda, o bien contrario a la postura. ¿Quiere decir que él iba al baño en realidad? Todos esos relatos que hay de que él estaba en un baño... No, es porque estaba cómodo porque era en la el lugar posición, donde claro, exactamente, no porque estaba haciendo nada. La postura. No, es bueno porque hay demasiado relato no, porque todo el mundo de él en el baño. Se la pasaba en el baño, se la pasaba, no está bueno esto que estás aclarando, porque encontraba la posición que le dolía menos. Donde él ¿Qué estaba pasó? Cómodo. Espera, y las piernas, cuando dormía, el único lugar donde, la única posición que él estaba cómodo para poder descansar, no 8 horas, media, 1 hora, porque se levantaba cada media 1 hora, 45 minutos, era con las piernas apoyadas en la pared. ¿Se entiende? ¿Dormía? No dormía. De hecho, la oxicodona es lo que menos lo dejaba dormir, porque le presentaba esta cosa de no poder descansar y dormirse bueno, que parado. Contaban en la clínica, o manejando, que por ahí dormía media hora, se levantaba, se quería ir, se desacomodaba las cosas. Se quedó dormido parado, pero en una cama aguantaba 45 minutos. Sí. No sé cuál es el trastorno, pero eso tiene, me imagino, consecuencias tremendas, ¿no? Las tiene. No sé cuánto aguanta un cuerpo humano. Pero claro, porque ahí él, no, según los comentarios, no tenía descanso. No tenía descanso y estaba excitado, se levantaba, se acostaba, se levantaba. Claro. Estaba un rato. ¿Qué pasó? Llevemos la situación a los 5 días previos a la muerte. ¿Qué pasó en la Trinidad? ¿Por qué la Trinidad lo toma?
sabiendo esto, la Trinidad sabe todo esto. Lo toman después de que otras clínicas y lugares denegaron el ingreso por las dificultades que él tenía como paciente. Digo, él era un paciente que no cumplía las indicaciones médicas. Digo, estaba internado y traía empanadas, servía cosas, dicho por invitaba él mismo, amigos, fumaba. Él era un pésimo paciente, pero yo no estoy rompiendo ningún código de intimidad. Dicho por él mismo. Y cuando el doctor recién decía que tendría que haber estado enyesado, o una persona que tiene esa patología en la pierna, una rodilla escéptica y demás, quienes conocían un poquito a Ford sabían que eso era imposible. Tenemos que ir a una pausa, debemos un corte y seguimos con la explicación, ya volvemos.